Episodio 25. El secreto que Hafsa guardó y nadie reveló. La carta nunca llegó. Eso es lo único que necesitas recordar ahora mismo, porque todo lo que viene después, cada traición, cada muerte, cada silencio calculado dentro de los muros del Topkap, fue construido sobre esa única ausencia. Una carta que fue escrita, sellada y nunca entregada. Hurrem Sultán estaba sentada en sus aposentos esa mañana creyendo que lo sabía todo. Había construido su poder sobre la información, sobre conocer las cosas antes de que otros supieran que ella ya las conocía. Había sobrevivido a rivales con más belleza, más rango, más años dentro del palacio. Se había mantenido en pie gracias a ser la mujer mejor informada de un imperio que se extendía desde Viena hasta Bagdad. Y sin embargo, había algo que no sabía. Algo que había sido guardado con cuidado, con deliberación, con una paciencia casi sobrenatural, no por una enemiga, no por una rival política, sino por la única mujer en todo el mundo otomano que ejercía autoridad absoluta sobre ella. Ayse Hafsa Sultán. La Valide Sultán. La madre de Solimán. La mujer que le sonreía a Hurrem en las cenas. Que le apretaba la mano con ternura en las ceremonias religiosas. Que le había dicho, en más de una ocasión, que confiaba en ella. Estaba mintiendo. Y llevaba años haciéndolo. Porque lo que Ayse Hafsa ocultó no era un simple secreto de palacio. Era el tipo de verdad que, en las manos equivocadas, en el momento equivocado, podía desmoronar todo lo que Hurrem había construido. Podía borrarla. No con violencia, sino con algo mucho más devastador, con la evidencia de que su historia nunca había sido completamente suya. Al final de este relato, comprenderás algo que la mayoría de los libros de historia entierran debajo del ceremonial y la política, que el poder más peligroso dentro del Imperio Otomano no era el sultán, ni su gran visir, ni sus genízaros. Era una madre que había decidido, en silencio y sin anuncio alguno, que ciertas verdades eran demasiado peligrosas para que ciertas mujeres sobrevivieran a ellas. Quédate. Porque lo que Ayse Hafsa escondió lo cambia todo. El harén imperial otomano no era ningún paraíso. Era un estado de vigilancia del tamaño de un ala de palacio, donde cada conversación susurrada tenía oídos, donde cada amistad era una deuda, y donde la confianza era el lujo más fatal que una mujer podía permitirse. Ayse Hafsa Sultán lo había navegado durante décadas. Había visto a mujeres ascender. Había visto a mujeres caer. Entendía, mejor que cualquier persona viva en ese momento, que la información no era simplemente poder, era un arma. Y las armas, en manos equivocadas, destruían dinastías. Cuando Hurrem comenzó su ascenso, ese ascenso inusual, desestabilizador, sin precedentes, Ayse Hafsa observó. Vio cómo Hurrem coleccionaba conocimiento de la misma manera en que otras mujeres coleccionaban joyas. Cómo construía lealtades que evitaban por completo la jerarquía del harén. Cómo miraba a Solimán no con la devoción cuidadosamente entrenada de una concubina, sino con algo más antiguo. Más peligroso. Cálculo. Ayse Hafsa lo reconoció de inmediato. Porque ella había usado esa misma expresión 40 años antes, en un palacio diferente, durante un reinado diferente. Y ese reconocimiento fue el inicio de todo. Comenzó con una mujer llamada Gulbaar. No Maidebran, aunque ella entrará en esta historia muy pronto, y cuando lo haga, nada será sencillo. Esta era Gulbaar Atún, una de las concubinas menos conocidas del harén interior, una mujer procedente de algún lugar del Cáucaso cuyo nombre ha desaparecido casi por completo de los registros. Tenía quizás 22 años. Llevaba 6 años en el palacio. Y en algún momento de ese tiempo, había cometido el tipo específico de error que las mujeres del harén no debían cometer jamás. Había dicho la verdad. No de forma deliberada. No como un arma. Había hablado con honestidad con otra mujer sobre algo que había presenciado,
una conversación privada, un arreglo político, una pieza de información que circulaba entre los muros del harén y el diván imperial de maneras que no debían ser visibles para nadie que no tuviera la confianza explícita del sultán. En 2 semanas, Gulbahar Atun había sido retirada de las cámaras interiores. En 1 mes, había sido reasignada a un palacio provincial tan remoto que los historiadores no se ponen de acuerdo en cuál era. Desapareció de los registros de la manera en que las mujeres en ese mundo a veces desaparecían, no con violencia, sino con borrado. Un nombre tachado de un libro de cuentas. Una habitación reasignada. Un silencio donde antes había una persona. Aisé Hafsa Sultán lo había ordenado. No porque Gulbahar fuera una amenaza. No porque hubiera sido desleal. Sino porque había demostrado, en una conversación descuidada, que todavía no entendía la primera ley de supervivencia en la corte otomana, que ciertas cosas, una vez dichas en voz alta, no podían desdecirse. Que la información se movía con su propio impulso. Que una vez que una verdad escapaba de la sala donde pertenecía, podía llegar a oídos que nunca debieron escucharla. Y desde allí, podía derribar estructuras enteras. Hürrem se enteró de la reasignación. Hizo preguntas, como siempre hacía. Le dijeron que era una reasignación rutinaria. Un asunto de salud. El tipo de respuesta vaga que en ese palacio significaba, deja de preguntar. Dejó de preguntar. Pero no dejó de observar. Y aquí está la primera cosa que Aisé Hafsa nunca le dijo. La remoción de Gulbahar no tenía nada que ver con lo que Gulbahar había dicho. Tenía que ver con lo que Gulbahar estaba a punto de decir. Lo que estuvo a punto de revelar, en esa conversación, a esa mujer en particular, era un secreto que Aisé Hafsa Sultán había estado protegiendo durante años. Un secreto sobre Solimán. Sobre los primeros años de su reinado. Sobre una decisión que había sido tomada en los primeros meses después de que él ascendiera al trono, antes de que Hürrem llegara. Antes de que Hürrem fuera un nombre que alguien conociera. Aisé Hafsa silenció a Gulbahar no para castigarla. La silenció para proteger a Hürrem. Que era, por supuesto, la única cosa que nunca le dijo a Hürrem. Imagina la escena. Un corredor de piedra iluminado apenas por el parpadeo de las lámparas de aceite. El ruido sordo de una puerta que se cierra. Una mano que presiona el sello de cera sobre un documento doblado con cuidado. No hay gritos. No hay confrontación. Solo silencio, y la certeza de que algo acaba de cambiar, aunque nadie en ese palacio todavía lo sepa. Pero, ¿por qué protegería a una valide sultana a una mujer en quien todavía no había decidido confiar? La respuesta a esa pregunta estaba enterrada dentro de una decisión que Solimán había tomado en 1521. Y tenía el potencial de acabar con la vida de Hürrem antes de que su historia hubiera comenzado en serio. El año 1521 fue el año en que Solimán tomó Belgrado. Fue el año en que cruzó su primer gran umbral como conquistador, el año en que su imperio dejó de ser una herencia y comenzó a ser algo que él estaba construyendo activamente. Fue también el año en que una orden privada fue emitida dentro del Topkapı que nunca llegó a las crónicas oficiales. La orden concernía a la jerarquía de las concubinas, específicamente, la cuestión de qué ocurriría si más de una mujer le diera a Solimán un hijo vivo. El sistema de sucesión otomano tenía una lógica interna brutal. Múltiples príncipes significaba múltiples aspirantes, y múltiples aspirantes significaba, eventualmente, fratricidio. No era un defecto del sistema. Era una característica. La suposición era que el hijo más fuerte sobreviviría, y el imperio pasaría a la fortaleza antes que al orden de nacimiento. Pero Aisé Hafsa Sultán había presenciado la sucesión de su propio esposo. Había visto lo que les ocurría a las mujeres cuyos hijos perdían. Había visto lo que les ocurría a las mujeres cuyos hijos ganaban, pero cuya utilidad política expiraba en el momento en que el trono quedaba asegurado. En 1521, fue a ver a Solimán. En privado.
fuera de cualquier audiencia registrada. Le hizo una pregunta. Una que, según evidencia fragmentaria en los registros de la Casa Imperial, cotejada décadas después por historiadores de la corte otomana que fueron ellos mismos cuidadosos en no ser demasiado específicos, produjo una respuesta que Solimán le dio por escrito. Una carta privada. Un compromiso. El contenido exacto de ese compromiso nunca ha sido completamente verificado. Pero sus efectos pueden rastrearse. Porque a partir de 1521, Aisé Hafsa Sultán comenzó a tomar decisiones específicas y deliberadas sobre qué mujeres dentro del harén recibían cierta información y cuáles no. Controlaba el flujo de noticias entre el harén y el diván con una precisión que iba mucho más allá de la autoridad administrativa ordinaria de una valide sultán. Estaba construyendo un amortiguador. Entre el mundo político en el que operaba Solimán y el mundo emocional en que habitaban las mujeres del harén, estaba levantando un muro cuidadoso e invisible. No para atrapar a las mujeres. No para controlarlas por el simple placer del control. Sino porque había visto, en 1521, lo que la información podía hacer en el momento equivocado. Como una mujer que descubriera algo incorrecto en el instante incorrecto, que se enterara, por ejemplo, de que su posición era más frágil de lo que creía, o que una rival tenía más apoyo político del que era visible, podría tomar una decisión nacida del pánico en lugar de la estrategia. Y el pánico, dentro de un harén, podía deshacer un imperio. Así que controlaba lo que sabían. Y la mujer de la que más cuidado tenía, más deliberación, más consistencia, más protección, era Hurrem. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve peligrosa. Porque Hurrem Sultán, con toda su inteligencia, con todos sus extraordinarios instintos políticos, no sabía que estaba siendo gestionada. Creía que estaba descubriendo el palacio en sus propios términos. Creía que la información que recopilaba a través de sus redes, de sus relaciones, de la arquitectura cuidadosa de su propia operación de inteligencia, le estaba dando una imagen completa del mundo que navegaba. No era completa. Había huecos. Huecos específicos y deliberados. Y cada uno de ellos había sido colocado allí por Aisé Hafsa Sultán. Todo lo que te han contado sobre el ascenso de Hurrem, la astucia, la estrategia, esa capacidad casi sobrenatural para leer el palacio, tiene que ser reconsiderado a la luz de esto. Ella estaba operando dentro de un entorno de información que había sido cuidadosa y silenciosamente curado para ella. No estaba burlando el sistema. Se estaba moviendo por un corredor que alguien más había barrido para dejarle el camino despejado. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es más oscura de lo que Hurrem habría elegido creer. En el harén, había un objeto que las mujeres mayores llamaban la vela del defterdar. No era una metáfora. Era un objeto literal, un tipo específico de lámpara de aceite, baja y con montura de latón, que había sido usada en las cámaras de registro del palacio durante generaciones. Cuando los escribas trabajaban hasta bien entrada la noche en las cuentas de la casa, estas lámparas ardían en los corredores fuera de las salas de registro. Las concubinas mayores usaban la frase como abreviatura para un tipo particular de conocimiento, el tipo que existía escrito en algún lugar, que había sido registrado oficialmente, que en teoría podía encontrarse, pero que la mayoría de la gente nunca buscaría porque no sabía que existía. Aisé Hafsa Sultán mantenía una vela del defterdar ardiendo, metafóricamente, en el rincón de casi cada decisión significativa de sus últimos años. El secreto que le ocultó a Hurrem estaba escrito. Esa es la parte extraordinaria. No era un arreglo susurrado, no era un entendimiento privado entre dos personas que podría morir con ellas. Estaba registrado, con cuidado, en el tipo de lenguaje administrativo que los escribas de palacio usaban para hacer legibles las cosas sensibles sin hacerlas visibles para quien no supiera ya lo que estaba buscando. Lo que registraba era esto. En los primeros años del reinado de Solimán, antes de que Hurrem hubiera consolidado su posición, antes de que hubiera dado a Solimán múltiples hijos,
antes del terremoto legal y social de su eventual matrimonio? Solimán había hecho un compromiso sobre la sucesión que afectaba directamente a los hijos de Hurrem. No era un compromiso en contra de ellos. Eso es importante entenderlo. Aisé Hafsa no estaba trabajando contra los hijos de Hurrem. El compromiso era más matizado, y en algunos aspectos más peligroso, que una simple oposición. Solimán había acordado, por escrito, en ese documento privado de 1521, que la cuestión de la sucesión no sería decidida por influencia materna. Que ninguna mujer dentro del harén, independientemente de su relación con el sultán, independientemente de cuántos hijos diera a luz, tendría posición formal para abogar por la candidatura de su hijo por encima de otro príncipe. En la práctica, esto no significaba nada, siempre y cuando Hurrem fuera la única mujer que diera a Solimán hijos sobrevivientes. Pero hubo un periodo específico y documentado, en que eso no era el caso. Cuando había múltiples príncipes supervivientes de múltiples mujeres. Cuando el compromiso que Solimán había hecho en 1521 tenía consecuencias reales y operativas. Y durante ese periodo, Aisé Hafsa Sultán era la única persona que gestionaba esas consecuencias. Sin decírselo a Hurrem. Porque si Hurrem hubiera sabido, si hubiera entendido que las posiciones de sus hijos no eran tan seguras como creía, que había una restricción formal sobre su capacidad de actuar en su nombre, que Solimán había acordado algo que limitaba su influencia política precisamente en el momento en que más la necesitaba, habría actuado. Y su acción, había calculado a Aisé Hafsa, habría destruido todo. Esta es la parte que los historiadores han pasado por alto en gran medida, porque requiere sentarse con una verdad profundamente incómoda, que el engaño de Aisé Hafsa Sultán no era crueldad. Era, en sus propios términos, un acto de protección. Había mirado a Hurrem Sultán, había visto su inteligencia, su ferocidad, su completa incapacidad para tolerar una amenaza sin responder a ella, y había tomado una decisión. Decidió que Hurrem no podía ser confiada con su propia vulnerabilidad. Eso es algo devastador que creer sobre otra persona. Que es demasiado peligrosa para conocer su propio peligro. Que la cosa más amable que puedes hacer por alguien es mantenerla dentro de una versión cuidadosamente construida de la realidad, lo suficientemente cercana a la verdad como para que pueda navegar con eficacia, lo suficientemente alejada de ella como para que nunca descubra la palanca específica que la haría romper algo irreparable. Aisé Hafsa Sultán creyó esto sobre Hurrem Sultán durante años. Y probablemente tenía razón. Lo que lo hace aún peor. Cuando el ser más poderoso en tu mundo ha decidido que eres demasiado peligrosa para conocer la verdad, y te está protegiendo mintiéndote, ¿quién ha ganado realmente? ¿Y qué significa que Hurrem, la mujer que la historia recuerda como la mente política más brillante del palacio, pasara años de su vida operando dentro de una realidad que alguien más había editado? Había, como mínimo, 3 mujeres que sabían lo que Aisé Hafsa Sultán estaba ocultando. 3 mujeres en el harén que habían tropezado con la información o habían sido deliberadamente incorporadas al secreto porque Aisé Hafsa necesitaba aliadas operativas. La primera era una mujer llamada Fatma, una Kaya Khan, una administradora del harén, que había servido a Aisé Hafsa durante casi una década y gestionaba la comunicación entre el hogar de la Valide Sultán y los escribas del palacio. Tenía quizás 40 años. Era eficiente, leal, y según todos los testimonios supervivientes, casi completamente invisible en la vida política del harén. Exactamente el tipo de mujer que posicionas en el centro de un secreto. La segunda era una partera, una mujer cuyo nombre aparece en los registros de nacimientos del palacio solo como Umu, un honorífico genérico, no un nombre. Había atendido partos en el harén imperial durante 20 años. Sabía cosas sobre las mujeres de ese palacio, cosas físicas, cosas íntimas, que le otorgaban un tipo específico de poder. Y había estado presente en un nacimiento específico, en un año específico, que conectaba directamente con el documento de 1521. La tercera era Maidebran Sultán.
Y aquí es donde la historia se convierte en algo completamente diferente. Mahidevran Sultán, la rival más famosa de Hurrem, la madre del Cesa de Mustafa, ella suele ser ubicada en esta historia como la antagonista de Hurrem. La mujer a quien Hurrem desplazó. La mujer que supuestamente atacó físicamente a Hurrem en los primeros años de la rivalidad, la confrontación que Solimán usó para justificar el distanciamiento progresivo de ella. Pero hay una versión de los eventos, respaldada por lo que sabemos sobre el compromiso de 1521, sobre el manejo de información de Aysé Hafsa, sobre la manera en que la jerarquía del harén se desplazó a finales de la década de 1520, en la que la hostilidad de Mahidevran hacia Hurrem no nació de los simples celos. Nació del conocimiento. Mahidevran sabía sobre el documento de 1521. Le habían dicho, o había descubierto, que existía una restricción formal sobre la capacidad de Hurrem para abogar por sus hijos. Y había operado bajo el supuesto de que esa restricción protegía a Mustafa. Lo que no sabía, lo que Aysé Hafsa también le había ocultado, era que Solimán ya había comenzado el proceso de dejar ese compromiso mentalmente a un lado. Que la restricción que había acordado en 1521 había sido, en su propio cálculo interno y silencioso, superada por lo que Hurrem había llegado a ser para él. Así que ambas mujeres operaban con información incompleta. Ambas creían que comprendían el paisaje político. Ambas habían sido cuidadosa y deliberadamente gestionadas por la misma mano. Y ninguna de las dos lo sabía. Dos lámparas ardiendo en habitaciones distintas, cada llama ignorante de la otra. Un reflejo en un espejo que muestra una habitación diferente a la que estás habitando. Esta es la vela del Defterdar, ardiendo en el rincón. El registro oficial que todos pasaban de largo sin leer. La luz que siempre estuvo allí, iluminando algo que nadie miraba. Y entonces, en algún momento de 1534, algo se movió. Una de las tres mujeres que guardaban este secreto tomó una decisión. No sabemos si fue desesperación o cálculo. No sabemos si estaba protegiendo a alguien o intentando destruir a alguien. Lo que sabemos es que la información comenzó a moverse, y una vez que empezó a moverse, a Aysé Hafsa Sultán le quedaban 30 días de vida. Aysé Hafsa Sultán murió en marzo de 1534. El registro oficial describe un deterioro de salud, una enfermedad que había ido progresando durante varios meses, un retiro gradual de la gestión activa del harén, una muerte tranquila en sus propios aposentos. Las crónicas son respetuosas, breves, apropiadamente reverentes para el fallecimiento de la valide sultán. Son también, en su vaguedad cuidadosa, sospechosas. El momento, y los historiadores que han examinado los registros domésticos de este periodo lo han señalado, coincide precisamente con un periodo de actividad administrativa inusual en el palacio. Traslados de personal. Reasignaciones que no siguen el patrón ordinario de gestión del harén. Una consolidación repentina e inexplicable de ciertas responsabilidades de mantenimiento de registros bajo un pequeño número de escribas de confianza. Alguien estaba ordenando algo. Y la pregunta es si Aysé Hafsa Sultán estaba haciendo ese orden ella misma, en sus últimas semanas, con pleno conocimiento de que estaba muriendo, asegurándose de que la información que había protegido durante más de una década quedara contenida, o si alguien más lo estaba haciendo por ella. O en lugar de ella. Hay una tercera posibilidad que es más oscura que ambas, que el orden no era protector sino destructivo. Que la consolidación de registros en esas semanas finales no era Aysé Hafsa asegurando su secreto sino alguien más asegurando la evidencia de su engaño. Fatma, la Kaya Khan, desaparece de los registros del palacio a principios de 1534. No reasignada. No transferida. Simplemente ausente, un nombre que aparece de manera consistente en las cuentas domésticas a lo largo de una década, y que luego simplemente ya no está. La última aparición registrada de Úmula partera en los registros de nacimientos es febrero de 1534. Un mes antes de la muerte de la valide sultán. Hurrem Sultán,
para marzo de 1534, llevaba aproximadamente 2 años siendo la esposa legal de Solimán. Era la mujer más poderosa del imperio. Tenía hijos. Tenía al sultán. Tenía una red política que se extendía más allá de los muros del harén hasta el propio diván. También tenía, a principios de 1534, comenzado a hacer preguntas diferentes. No las preguntas que siempre hacía, las preguntas tácticas y operativas sobre quién hablaba con quién, qué se estaba decidiendo, hacia dónde se desplazaban las alineaciones políticas. Estas eran preguntas nuevas. Más silenciosas. Preguntas sobre los primeros años del reinado. Sobre decisiones que habían sido tomadas antes de que ella llegara. Sobre documentos. No podemos saber qué lo provocó. No podemos saber si alguien le habló, si encontró algo, si Mahidevran, que para ese momento había sido alejada de Constantinopla junto con el Cesade Mustafa al gobierno provincial en Manisa, había logrado enviarle algo. Un mensaje. Un fragmento. Lo que sabemos es que las preguntas comenzaron. Y en pocas semanas de empezar las preguntas, las mujeres que tenían las respuestas habían desaparecido, y Ayseh Hafsa Sultán estaba muriendo. Después de la muerte de Ayseh Hafsa, Hurrem Sultán se convirtió en la cabeza efectiva del harén imperial. No había una valide sultán formal para suceder a Ayseh Hafsa, los hijos de Solimán todavía no estaban en el trono, así que no había ninguna madre de un nuevo sultán que asumiera el rol. El harén entró en un periodo de ambigüedad estructural, y dentro de esa ambigüedad, Hurrem se movió con la velocidad silenciosa de alguien que había estado esperando exactamente este momento. Comenzó, en los meses posteriores a la muerte de Ayseh Hafsa, a reorganizar personal, espacios, estructuras administrativas, todo pasó por una revisión lenta y metódica. Se presentó como modernización. Como la transición natural de una era bajo la valide sultán hacia un nuevo arreglo. Pero incrustado en esa reorganización había algo más. Hurrem Sultán encargó una revisión de los registros domésticos del palacio que se remontaban al inicio del reinado de Solimán. Esto no era inusual, las nuevas administraciones auditan las cuentas antiguas. Lo que era inusual era la especificidad de lo que pedía. No cuentas generales. No resúmenes de presupuesto. Quería los registros de correspondencia. Los registros de qué documentos habían sido enviados entre las oficinas administrativas del harén y la Cámara de Escribas Imperial. Estaba buscando algo. No encontró el documento de 1521, si todavía existía para entonces, había sido trasladado o destruido en las semanas anteriores a la muerte de Ayseh Hafsa. Pero encontró evidencia de su existencia. Huecos en los registros de correspondencia. Referencias en documentos posteriores a comunicaciones anteriores que ya no podían localizarse. La sombra burocrática de algo que había sido cuidadosamente eliminado. Entendió de inmediato lo que significaba. No el contenido específico, eso seguía oculto. Sino la forma de ello. La estructura del engaño. El hecho de que durante años, alguien había estado gestionando lo que ella sabía y lo que no sabía, había estado editando su realidad, había estado interponiéndose entre ella y información específica y decidiendo que no podía ser confiada con ella. Y supo, con la certeza de alguien que había construido toda su vida sobre la lectura de personas, exactamente quién lo había hecho. Hay un tipo particular de rabia que no tiene salida. Hurrem Sultán estaba sentada con información sobre una mujer que ya estaba muerta. No había confrontación posible. No había acusación que hacer. Ningún movimiento político que pudiera abordar la herida específica de descubrir que la mujer más poderosa de tu mundo había decidido, durante años, que eras demasiado peligrosa para conocer la verdad. ¿Qué haces con eso? Hurrem hizo lo que siempre hacía. Lo convirtió en algo útil. Pasó los siguientes años construyendo, con meticuloso cuidado, la red de inteligencia más completa que el harén había contenido jamás. No defensiva, siempre había sido defensiva. Esta era ofensiva. Sistemática.
Quería ser la persona que lo supiera todo, sobre todos, antes de que nadie más lo supiera. Quería ser, en otras palabras, exactamente lo que Aisé Hafsa Sultán había sido, pero sin la versión editada, sin los huecos cuidadosamente curados. Quería la imagen completa. Siempre. Y al querer eso, al construir hacia eso, tomó decisiones que los historiadores han descrito durante mucho tiempo como despiadadas, políticamente motivadas, evidencia de su naturaleza fría y calculadora. Pero aquí está lo que esos historiadores pasaron por alto: la crueldad no era ambición. Era una respuesta a haber sido protegida. A haber sido gestionada. A haber pasado años de su vida dentro de una realidad que alguien más había construido y decidido que era suficientemente segura para ella. La mujer que la historia describe como la operadora política femenina más poderosa de la historia otomana fue construida, en parte, por la mujer que decidió que no podía ser confiada con su propia historia. El Şehzade Mustafa fue ejecutado en 1553 por orden directa de Solimán. Fue estrangulado en su tienda durante una campaña militar, frente a su padre, tras acusaciones, nunca completamente sustanciadas, de traición y conspiración. Los historiadores han debatido el papel de Hürrem en esto durante siglos. El relato tradicional la posiciona como la arquitecta, la mujer que, al proteger la sucesión de sus propios hijos, ingenió la destrucción del hijo de Mahidevran. La concubina astuta que cumplió sus ambiciones. Pero detente un momento. Piensa en la línea temporal más larga. Una mujer que pasó años de su vida política crítica dentro de una realidad gestionada. Que descubrió, demasiado tarde para confrontar a la arquitecta de ese manejo, que la información que le habían dado había sido editada específicamente para evitar que tomara ciertas acciones. Que luego pasó la siguiente década construyendo un sistema diseñado para asegurarse de que nunca más fuera sorprendida. Lo que construyó no fue una conspiración contra Mustafa. Lo que construyó fue un sistema de información, y los sistemas de información, en la corte otomana, tenían consecuencias que sus constructores no siempre controlaban. Una vez que lo sabes todo, una vez que tienes acceso a todo, inevitablemente ves cosas. Cosas reales. Cosas manipuladas. Cosas que son reales pero que han sido enmarcadas para parecer peores de lo que son. No podemos saber con certeza lo que Hürrem sabía sobre Mustafa, ni lo que creía saber, ni cuánto de lo que le transmitió a Solimán era inteligencia pura versus inteligencia moldeada por años de construir una red diseñada para mantenerla segura. Conocemos el resultado. Mahidevran Sultán sobrevivió a casi todos, a Hürrem, a Solimán, al diván que había tomado estas decisiones. Murió en 1580, con aproximadamente 80 años, en la pobreza en Bursa, cerca de la tumba de su hijo. Pasó sus últimas décadas, según todos los testimonios, visitando esa tumba. Sentándose junto a él. Había sabido algo. Había operado con ese conocimiento. Y no había salvado a su hijo. La vela del Defterdar arde en el rincón. El registro existe en algún lugar, en el peso de los resultados, en el patrón de las decisiones. Podemos rastrear su luz incluso cuando no podemos encontrar el documento. Y aquí está la pregunta que permanece después de que todo lo demás se ha asentado. ¿Cuál es el cálculo moral del engaño protector? Aisé Hafsa Sultán miró a una mujer a quien había llegado a respetar, a su manera, una mujer que reconoció, a través de la distancia de sus posiciones diferentes, como algo parecido a una igual, y decidió que la cosa más amable que podía hacer era mentirle. De manera consistente. Durante años. Con el propósito explícito de mantenerla viva, mantenerla posicionada, mantenerla protegida de una verdad que podría haberla llevado a hacer algo fatal. Y probablemente tenía razón. Y eso construyó, en Hürrem, una herida que impulsó la construcción de un aparato de vigilancia que acabó con la vida de un hombre inocente. Y Aisé Hafsa no está viva para responder por nada de ello. Esto es lo que el poder parece cuando no se ejerce mediante la fuerza. Cuando la persona más poderosa en la sala no es la más ruidosa, no la más visible, no la que hace los anuncios, sino la que decide lo que sabes. Quien controla no el resultado de tus decisiones sino la información sobre la que se basan tus decisiones. No tenemos una palabra, en la mayoría de los idiomas,
para el tipo de autoridad que opera enteramente a través de lo que retiene. La llamamos control, manipulación, gestión, protección, dependiendo de qué lado de ella estemos. Aise Hafsa Sultán lo llamó amor. Hurrem Sultán, cuando finalmente lo entendió, lo llamó algo diferente. La historia todavía no ha decidido cuál de las dos tenía razón. Si esta historia te dejó con una pregunta que no puedes sacudirte, sobre el poder, sobre la protección, sobre la diferencia entre los dos, ya estás pensando como un historiador otomano. Estas historias no tienen finales limpios. Tienen ecos. La próxima vez que entremos dentro de estos muros, seguiremos el eco de 1553 hacia algo aún más antiguo, una decisión tomada antes de que comenzara el reinado de Solimán, que estableció las condiciones para todo lo que vino después. Suscríbete si quieres estar ahí cuando esa historia comience. Y si conoces a alguien que cree que sabe esta historia, compártela con él. Porque no conoce esta parte.